En estos días he visto en las redes sociales toda una discusión, en las redes y en los medios fácilmente identificables, he visto toda una discusión acerca de si se ha puesto en marcha en Argentina un brutal ajuste contra los jubilados. Dicen cada cosa, dicen por ejemplo que esto es directamente un genocidio contra los abuelos. Así lo definen como genocidio contra los abuelos. Y un montón de gente que reclama el 82% móvil también. Y dicen, entre otras cosas, que ese 82% móvil hoy no está porque en su momento fue vetado por Cristina. Dicen eso. Dicen que en su momento Cristina vetó el 82% móvil. Ahí pueden ver la noticia. Y claro, recordemos de qué estamos hablando. En el año 2010, la oposición, que luego se va a constituir en Cambiemos, controló el Congreso por un tiempo. Cuando controló el Congreso Nacional, sancionó una ley según la cual decía que páguese el 82% móvil a los jubilados del Sistema Nacional, archívese, comuníquese, nada más. No decía la ley de dónde salían los fondos para poder pagar ese 82% móvil. Y después yo me acordaba, pensaba esto, ¿no? Pensaba lo siguiente, si cuando eran oposición plantearon que había que pagar el 82% móvil, ¿por qué cuando fueron gobierno no lo hicieron? 4 años gobernó Macri y no puso el 82% móvil. No hubo 82% móvil. Muy por el contrario, se produjo una baja de las jubilaciones perdieron más del 20% en promedio. Las más bajas perdieron más que las más altas. Esa ha sido la característica. Sin olvidarnos que los jubilados perdieron el beneficio del subsidio de la luz y al gas, y unos 5 millones de jubilados perdieron también el beneficio de los remedios gratis. Y se redujeron también los descuentos sobre los remedios a lo largo de los 4 años. Y me acordaba que en otro momento también hubo una discusión sobre ese tema. Y era en 1999, cuando la oposición al gobierno de Carlos Menem proponía también el 82% móvil. Se constituyó la alianza y ganó Fernando de la Rúa. Y tampoco pusieron el 82% móvil. Muy por el contrario, de la Rúa bajó las jubilaciones. Ahí los vemos, de la Rúa, Cavallo y Patricia Bullrich, hoy la presidenta nacional del PRO. Ellos bajaron las jubilaciones, 13%, y también bajaron los salarios, 13%. Yo digo, sean opositores o sean gobierno, depende del rol, le exigen al que está en el poder llevar las jubilaciones al 82% móvil o alguna jubilación mucho más alta. Y me ponía a pensar, ¿qué puede haber pasado para que finalmente ningún gobierno ponga el 82% móvil? Y pensaba que es como si hubieran convertido el 82% móvil en una especie de deseo, ¿no? Como si fuera el deseo de la paz mundial. Es un lindo deseo, pero difícil de concretar, porque finalmente ninguno lo ha concretado. ¿Y qué puede haber pasado para que se rompa de esta manera este deseo, esta aspiración y esta concreción del 82% móvil? Y pensaba a su vez, ¿desde cuándo existió? ¿Cuál fue el presidente que sancionó el 82% móvil? Y como me gusta hacer a mí, te pregunto a vos, ¿cuál fue el presidente que promulgó el 82% móvil? A ver, decime, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? No, ese no fue, no, sacalo, ese no fue. No fue ese, no. Ahí está, ese, no Fidel Castro, ojo, no. Porque por cierto en Cuba no hay 82% móvil, váyanlo sabiendo los simpatizantes del gobierno cubano. Fue el señor que lo acompaña, el de los lentes gigantes, Arturo Frondizi, en 1958. Es el presidente que promulgó la única ley que en su texto expresaba lo del 82% móvil. ¿Cuándo se perdió? ¿Cómo se perdió? ¿Y cómo es que hoy estamos tan lejos de hacerlo? ¿Qué puede haber pasado? ¿Quién puede haber tenido la culpa, la responsabilidad de que no esté el 82% móvil vigente?
¿quién puede haber tenido la culpa? ¿Qué señor o qué grupo de señores, qué persona puede haber tenido la culpa? ¿De que no esté el 80? No, a ver, no fue él. Ese que está ahí en realidad es mi abuelo, que por cierto no tuvo la responsabilidad, pero en lo que a él le tocó sí tuvo una responsabilidad. Mi abuelo vino del Líbano en la década del 20 y yo no sé de dónde construyó este pensamiento. Él decía que no quería hacer aportes jubilatorios, presta atención a esto, que no quería hacer aportes jubilatorios porque no se quería jubilar. No que lo jubilaran gratis, no, él no quería jubilarse. ¿Sabes por qué no quería jubilarse? No quería jubilarse porque él sostenía que cuando uno se jubilaba se moría. Que él ya había visto una cantidad de personas que al poco tiempo de jubilarse se moría. Entonces él decía que si aportaba se moría. ¿Y por qué lo pongo a mi abuelo en medio de toda esta complejidad de la cuestión jubilatoria? Porque en parte ahí está el asunto. La clave está en los aportes. Y ahora vamos a ver unas placas que van a fundar lo que digo. Mira, universalmente se concibe que hacen falta 4 trabajadores activos, como mínimo, por cada jubilado. Para poder pagar a un pasivo hacen falta por lo menos 4 trabajadores activos. 2020 hay casi 7 millones de jubilados en Argentina y 11.700.000 aportantes. Eso quiere decir que estamos lejos del número ese, de los 4, de la relación que hace falta mínimamente para acercarnos al 80-82%. Estamos lejos. En este momento, según el presupuesto del año 2020, el ANSES, escuchá la cifra, el ANSES se lleva el 61% del presupuesto nacional. En este momento, para pagar las jubilaciones, el Estado tiene que poner más o menos el 40% de lo que todos ustedes jubilados cobran, porque por recaudación, por contribución, estamos lejos de poder pagar las jubilaciones que están hoy. Imagínate el 82%. Y hay como una historia para llegar a esto. Y en esta historia, decíamos, Frondizi pagaba o sancionó el 82%, pero eso duró pocos años. En 1968, durante la dictadura cívico-militar del general Onganía, que tenía como ministro, ahí está el ministro, Adalberto Krieger Bacena, un hombre de las empresas del comercio exterior, un hombre de concepción liberal, ellos ahí dijeron, 1968, se terminó el 82% móvil, con suerte va a ser el 70%. Ese es un salto hacia abajo. Y después, para no estirarme tanto en el tiempo, voy a la dictadura militar. Y ahí en la dictadura sí se produjeron cambios estructurales. ¿Y por qué digo cambios estructurales? Dijimos 4 aportantes por trabajador. La dictadura militar, más allá de lo que modificó en el plano legal, modificó la estructura de la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque en el proceso de desindustrialización se perdieron más de 20 talleres y fábricas en el país, principalmente de la actividad metalúrgica, que era la actividad más importante, el rubro más importante de la economía argentina era la actividad metalúrgica. Esta desindustrialización generó desocupación, enorme desocupación. 78, 79, 80, 81 fue el shock de desocupación. Entonces la relación de 4 a 1 se hizo todavía más difícil. Más nos alejamos. Y además la dictadura redujo a la mínima expresión el aporte de los patrones al sistema previsional. Al mínimo lo redujo, quitándole al sistema aportes. Y en un momento tuvo congeladas las jubilaciones y la inflación se descontroló. Los jubilados salieron de la dictadura con jubilaciones en promedio entre un 30 y un 35% más bajas. O sea, más lejos del 82% móvil. Y de ahí el otro gran salto estructural, el otro cambio estructural fundamental, se dio con la vuelta del peronismo al poder, porque finalmente era el peronismo, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, donde se tomaron una cantidad de medidas. Por ejemplo, primero, se bajaron fuertemente los aportes patronales. Eso desfinanció al sistema,
menos plata para pagar jubilaciones. Otra decisión tremenda que se tomó, otra decisión importante que se tomó, la privatización del sistema previsional, la creación de las AFJP. Eso le restó al sistema previsional, escuchá la cifra, 4.500 millones de pesos dólares de la época. Los liquidó al sistema previsional. Entonces, disminuyó los aportes de los patrones, quitó fondos. Disminuyó todo lo que ingresaba al sistema porque se lo pasó a las AFJP. Y después fue la ley, en 1994, la ley previsional, que directamente ante ese cuadro mandó las jubilaciones al presupuesto. Por eso las jubilaciones están sujetas fundamentalmente al presupuesto de cada año, porque casi desaparecieron los aportes. Y además, la desocupación. Creció la desocupación, la apertura de la economía y la desindustrialización producida bajo el menemismo incrementó la desocupación. Entonces la relación que debía ser 4-1, ahí se ve 4-1, me voy a la otra cámara, 4-1, cada gobierno la fue haciendo más difícil. La fueron quedando así, más o menos. Y llegó De la Rúa, y De la Rúa siguió bajando los aportes patronales. ¿Cuál era el argumento? Decían que si los patrones pagaban menos, iban a tomar más empleados. Terminamos con una desocupación del 22-23% con De la Rúa. Y es cierto, los patrones pagaron más, pero no tomaron un obrero nuevo que nos sirva como experiencia. Y además bajaron las jubilaciones, como ya lo dije. Entonces, más lejos quedamos todavía de poder llegar a la mítica relación 4-1. Y después vino el kirchnerismo. Y en ese cuadro, con 20 y pico % desocupados, con jubilaciones que habían quedado por el suelo, ¿qué hizo Néstor Kirchner? Comenzó a subir las jubilaciones más bajas. Porque, dame un segundo más, la característica de todos estos gobiernos que bajaron las jubilaciones fue la siguiente. Siempre, te lo digo claro, el Longaniato, el Proceso, Alfonsín en menor medida, con Menem y con De la Rúa, la característica es que bajaron más las jubilaciones más bajas. Afectaron menos las jubilaciones más altas. Esa fue la característica de todos esos procesos que fueron negativos para los jubilados. Y Kirchner comenzó con sumas fijas a subir las jubilaciones más bajas. Y después con Cristina, yo lo siento en el alma. Lo siento en el alma, si no te gusta Cristina, si la detestás a Cristina, si crees que tiene que estar presa o pisada por un tren. La verdad es una sola. Y es que las jubilaciones terminaron el gobierno de Cristina significativamente más altas que en el 2003. Y mucho tuvo que ver en eso la fórmula que creó ¿quién? Amado Boudou. Esa fórmula permitió que las jubilaciones ganaran más. ¿O me vas a decir que vos ahora compras más cosas que las que comprabas hace 5 años con tu jubilación? Además de, tenías la tarifa social, la tarifa subsidiada y los remedios gratis. Si después de este relato vos todavía crees que lo que estamos viviendo es un genocidio contra los jubilados, algo no está bien. Algo no está bien en tu sistema de creencias. Si todavía crees eso, después de esta historia, que a mí mismo me costó un montón de hacer. Y cuando veas un paro, una movilización, o un grupo de trabajadores protestando porque se quedaron sin trabajo, pensá en vos cuando seas grande y acordate de este relato, porque la clave del sistema está en que haya cada vez más gente trabajando y no cada vez menos gente trabajando o los salarios sean más bajos. Estas son las ideas en juego. En un rato vamos a ver cómo podemos defender, cuidar y proteger el medio ambiente en la ciudad de Córdoba. No se vayan y seguimos con más ideas en juego.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más, les digo Ideas en Juego, este espacio en el que vamos desmenuzando los temas, distintos temas. En nuestra columna tratamos de ir, yo digo así, a la última molécula de información de los temas. Gracias por todos los que nos escriben y los que ya en la calle nos paran y nos dicen. La otra vez me paró un muchacho, un cuarentón habrá sido más o menos, y me decía si yo usaba un teleprompter para la columna. No use teleprompter más, va todo acá y no vayan a creer que es fácil. Y tampoco es fácil que entendamos los cordobeses la cuestión del reciclado, entre otros temas, y yo mismo por ahí me debo hacer cargo que me olvido de reciclar. Y de eso y de otros temas que tienen que ver con el correcto cuidado del medio ambiente en la ciudad y el mundo, ¿por qué no? Vamos a hablar con Héctor Alvareto, que es un amigo mío de muchos años, de una vida que tenemos de amistad con Héctor, con quien en realidad yo empecé a hacer televisión, además. Y bueno, nos conocemos mucho, no nos vamos a emocionar porque nos vamos a poner medio tristes por algunas cuestiones. No nos vamos a emocionar, vamos a avanzar con la nota, listo, así, como si no nos conociéramos, como si no supiéramos nada de la vida uno del otro. Héctor, vos sos el titular de la Fundación Ceipos, ¿qué quiere decir qué? Centro de Estudios e Investigaciones Políticas, Sociales y Técnicas. Ah, muy bien. Y promovemos el desarrollo sustentable. Ahí está, que es mucho más complejo que lo que yo dije al principio, pero es para que nos vayamos entendiendo. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es una tercera posición entre el desarrollismo depredador salvaje y el ecologismo utópico, si se quiere. Entonces es una tercera posición, digamos. Porque hay como un ecologismo que es una cosa como muy ideológica, ¿no? Que es un ecologismo incluso antiindustrial. Vos no estás contra el desarrollo industrial. No, casualmente, esto al ser tercera posición, cree en el desarrollo industrial, en el crecimiento económico, en el bienestar de la persona, pero con un cuidado, con una visión especial hacia los recursos, el uso racional de los recursos naturales, y digamos, nosotros los argentinos debemos, al menos nosotros en Ceipos lo hemos hecho y hemos hasta editado un mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo del año 72, 21 de febrero de 1972, Puerta de Hierro, España. El presidente y estadista Juan Domingo Perón, sabiendo que se hacía la primera cumbre del medio ambiente humano en Estocolmo en junio de 1972, por eso los 5 de junio se celebra el Día del Ambiente en homenaje a esa cumbre, escríbele una carta al secretario general de las Naciones Unidas de ese momento para que sea leída en esa oportunidad, un mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo donde nos habla de lo que iba a suceder en el planeta si no se lo en el 72. Y en esa declaración, de esa declaración en realidad, ¿se cumplió algo 45, 50 años después, 40 años después? Mira, él cuando asume su tercera presidencia, un año hacía prácticamente de la cumbre de Estocolmo, entonces crea el primer país que ratifica en el Congreso la cumbre de Estocolmo, uno de los primeros países de América es Argentina, y crea la Secretaría de Ambiente dependiendo del Ministerio de Economía y llama a ocupar ese cargo a Yolanda Ortiz, que ha fallecido hace poquito, de 90 y pico de años, que ha estado hasta hace poco asesora honoraria del Ministerio Secretaría de Ambiente de la Nación. Yolanda Ortiz me comentó, porque Ceipos la trae a Córdoba, porque la nombra miembro honorario de Ceipos, viene a Córdoba a dar una charla en la legislatura ya por el año 2006, 2007, y nos comenta en el café del aeropuerto cómo fue que el presidente Perón la convoca a ella, es bióloga, entonces cuando la llama a su despacho, mire que quiero que se haga cargo de la Secretaría de Ambiente, y ella dice, general, yo no soy peronista, porque ella era de la democracia cristiana. Dice, pero si no, a mí no me importa, yo la convoco porque usted sabe, claro, le dijo. Y sentido común debería ser siempre así. Exactamente, así que Argentina fue pionera en el mundo en todo lo que es desarrollo sustentable. En ese entonces no se utilizaba ese término, porque ese término es del año 86, 87 de Naciones Unidas. Pero todo lo que escribe Perón, si uno lo traduce, habla de obsolescencia programada. Una de las frases que dice, las mal llamadas sociedades de consumo son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo. Vayamos a una fiesta, ¿no? Y veamos todo lo que se tira. Sí, todo lo que se tira. Bueno, o caminemos por Córdoba y veamos todo lo que se puede recuperar. Bueno, nosotros editamos después ese mensaje con las frases principales. Y bueno,
lo llevamos a la práctica, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestro programa de reciclado de envases. Por supuesto que lo que más hay es plástico, pero también hemos avanzado hacia el tetra, la lata y el vidrio. Vamos a ir viendo unas imágenes y vos nos vas contando qué te parece. No. De paso, para que todos los televidentes vayan conociendo la actividad. ¿Qué es eso, por ejemplo? Bueno, esa es la primera actividad que hemos hecho con la actual gestión municipal, que es una limpieza de envases y de residuos que ahora en enero lo hicimos vendría a ser allí el lago Crisol, en el Parque Sarmiento, y fíjate, eso se hizo en pocas horas, en media mañana. ¿Todo eso juntaron? Mira cómo con botes se trae desde las riberas y desde el centro del lago la cantidad de envases que flotaban y que estaban allí. ¿Y eso, Héctor? De plástico, la mayoría, ¿no? ¿Lo tira, lo lleva el viento? ¿Cómo? Mira, generalmente hay una desidia por parte nuestra, hablo de los ciudadanos, de los habitantes, de desechar lo no retornable en el lugar más cercano, más próximo. Claro. Si vamos en el auto, vemos que la gente tira en la ruta, se saca el lastre. Si van caminando, lo tiran sobre las veredas, sobre la calle. Y bueno, lamentablemente está sucediendo, y en Córdoba más, porque está faltando la contenerización que nosotros estamos, como quien dice, queriendo educar con el ejemplo o informar con las formas, porque estamos desarrollando cestos con la forma de los envases. Sí, se ven mucho. Es una idea bien cordobesa. No sé si ahora ya los habrán vaciado, pero yo estuve a fines de diciembre por la zona de la Isla de los Patos, y había unos cestos con distintas formas y estaban llenos de botellas, que por una parte daba gusto porque bueno, la gente ha ido y las ha puesto ahí, pero también había que vaciarlos. El gran problema es en la recolección diferenciada, y yo diría más bien en el programa que desde la gestión anterior salió recuperando valor, que en realidad para nosotros es enterrando valor. Porque, ¿por qué? Y porque la gente puede o no disponer en los cestos húmedos de plástico, ¿no es cierto?, contenedores húmedos o secos, y después pasa el recolector y lo junta en el mismo camión y lo lleva a Piedras Blancas. Pero yo lo mismo, entonces. Y ¿sabes por qué? Es muy simple. Hasta que no cambie, bueno, ojalá esta gestión actual pueda, no cambiemos la polinómica o la cuestión, si se quiere, económica de que las empresas les conviene enterrar porque cobran por kilos de enterrar y no de recuperar materiales. En los contratos que hay de las empresas de limpieza, la empresa recolectora, se les paga por kilo enterrado y no por kilo recuperado. O sea que el contrato favorece la tarea que hacen ustedes. Claro. O sea que, por ejemplo, y de verdad esto que voy a contar, yo me olvido, no te voy a decir, a vos que nos conocemos una vida y al televidente con más razón no lo voy a mentir, no voy a mandarle parte. Yo a veces me olvido, pero yo tengo en la puerta de mi casa, dos tremendos contenedores. Uno para lo biológico, como se lo orgánico. Húmedo y seco. Y el otro, bueno. Y a veces no me acuerdo. Ayer me acordé y me fijé, metí cosas que eran de plástico, la tiré, y unas latas me habían quedado un par de latas, porque la idea era juntarlas y tirarlas. Tenía, creo que eran 4 latas de desodorante. Y fui y las tiré donde debía ser. Sí. Eso que yo hice, que era correcto, no valió de nada. No, juntan en la misma recolección, en el mismo camión, te sube el verde, que es el contenedor plástico, lo vacía, y después el otro más grisáceo lo vacía. Eso nosotros lo hemos hasta filmado, nos han llegado filmaciones de vecinos, y nosotros creemos que no vamos a solucionar al inicio el tema de los residuos, pero sí al elefante de la basura le vamos a pegar el primer mordisco, el primer bocado, es los envases. Porque los envases tienen mercado. ¿En qué sentido? Se puede recuperar el tetra, el plástico, el vidrio, la lata, si es aluminio mejor, pero y dentro de los plásticos el PET o el polietileno de alta densidad. Entonces nosotros, el sistema nuestro es un cesto con la forma del envase a depositar. Sí. Primer bocado, sacamos del enterramiento final los envases, que a su vez los colapsan porque tardan miles de años en degradar. Miles de años. Digamos, entre 700 a 1000 años el PET, ¿bien? Pero ¿cuál es el problema? El envase, vos vas a ver que un envase de aerosol no se comprime. No. Las botellas generalmente de gaseosa las botan cerradas, ¿bien? Las disponen cerradas, entonces les queda aire adentro y no se pueden compactar. Entonces por eso los basurales se colapsan tan rápidamente y se hacen montañas, porque tienen mucho envase que no degrada y no se comprime.
Entonces nosotros creemos que lo primero que tenemos que sacarle es los envases. Le vamos a sacar no mucho peso, pero sí volumen. Claro. Y tiempo de degradación. ¿Y qué se hace después con esos envases? ¿Qué se puede llegar a hacer? Bueno, con el PET se puede hasta hacer fibra para ropa? nuevas prendas, o si no se puede reciclar químicamente nuevamente para envases. Claro. El PET. Bueno, el aluminio ni que hablar. Dios, viste el desgaste de energía que significa hacer una lata de aluminio. Y el aluminio directamente se vuelve a fundir y se sacan lingotes para volver a hacer lata o cualquier perfiles de aluminio. Bueno. Si vos le tuvieras que recomendarlo, por pasa que después que estás acá diciendo que da lo mismo, porque toda la basura va junta, ¿qué nos podés recomendar que hagamos los vecinos para contribuir al primero, no tirar la basura a la calle, eso de mínima, ¿no? Sí. Usar menos bolsas. Por ejemplo, no usa tanto las bolsas de nylon. Mira, ahora hay unos proyectos de ladrillos ecológicos donde se rellena con todo lo que es embalaje, nylon, bolsa, se rellenan las botellas y esas botellas se compactan con el relleno y puede servir para la construcción. Claro, pero esas bolsas a su vez vienen del petróleo. Todo, o sea que todo el plástico por eso, claro, del petróleo. todo ese petróleo, si usamos menos, usaríamos menos petróleo también. Por supuesto, o sea, las 3R hay que aplicarlas pero en serio. A ver. Que es reducir, recuperar, reutilizar, reciclar. Yo diría que hay hasta 7 R, pero de todas formas hay que llevarlo a la práctica. Yo creo que hay mucho PowerPoint, pocos hechos. Y poca acción. Poca acción. Yo creo que hay que empezar. Héctor, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes para colaborar? Sí, pueden entrar a nuestro Facebook, Fundación Seipos, o pueden llamarnos por WhatsApp, enviarnos un WhatsApp al 351-508-7346. Y bueno, y ahora por último te quiero decir que hacemos una caravana ecológica por primera vez en la Argentina, Córdoba, Buenos Aires, con nuestro eco-trailer. Salimos el 2 de marzo, esto es primicia de Días en Juego. Salimos, aprovechando que estoy de licencia, salimos el 2 de marzo para llegar a Buenos Aires con envases en nuestro eco-trailer y con firmas a la vera de todos los pueblos de la Ruta 9, pueblos y ciudades. Ya tenemos gente de Carcarañá, de Rosario, de Escobar, que nos están esperando para firmar el libro, solicitando que se trate, después de 20 años y varios proyectos presentados que duermen el sueño de los justos en los cajones del Congreso, una ley de envases para que realmente los que generan los envases, las grandes embotelladoras, que hacen un lobby para que la ley no salga, de primeras marcas nacionales e internacionales, bueno, por lo menos sepan que llevan, ahora el pueblo está consciente y quiere que de una vez por todas se trate la ley y no se cajone. Bueno, lo vamos a ver ese tema y lo vamos a difundir, así que vos andás grabando, no te voy a contar a vos cómo hacer esas cosas, porque lo vas a hacer seguro y con el celular. Con el celu, o con dron o con lo que sea. Y un gusto haberte tenido, por supuesto, y verte bien. Gracias a vos por invitarnos. Un saludo muy grande a todos los televidentes. Así es, y mucho cariño a toda la familia también. Gracias. Desde ya. Bueno, amigos, esto ha sido otra emisión de Días en Juego. Les recuerdo, salimos en distintos horarios. Martes 19 horas estreno, un horario fundamental, buenísimo. Miércoles 22:30, las redes sociales. Participen, dejen su opinión, que es muy importante. Queremos saber cuáles son tus ideas en juego. Y nos vamos a encontrar la semana que viene justamente para develar qué cosa. Las ideas en juego. Chao, hasta la semana que viene.